Bienvenido a nuestra serie de estudios titulada Sígueme. Esta serie de estudios busca llevar al ser humano a vivir un encuentro maravilloso con Dios. Son 12 lecciones que nos van a ayudar a tomar una decisión por Cristo Jesús. Mira, el primer estudio es el estudio acerca de Dios. Y vamos a descubrir verdades extraordinarias acerca de esto. Cuenta una anécdota que dos jóvenes se encontraron en la ciudad. Uno era del campo y el otro vivía en la urbe. Así que el que vivía en la urbe se sonríe y trata de burlarse del campesino y le dice: ¿cómo es posible que tú eres capaz de creer en Dios? De repente el campesino se queda pensando y le dice: pero ¿cómo tú aseguras que de repente un animal caminó por aquí alrededor de la casa donde vives? Así que el de la urbe se queda pensando y le responde: por las huellas que hay alrededor de la casa. Así que el campesino fijamente le mira y le dice: por esa razón yo sé que existe Dios, por la huella que deja a su alrededor. Mira, en el día de hoy vamos a estudiar acerca de Dios. ¿Cuál es la percepción que tenemos? ¿Cuántos dioses hay? Y cómo la Biblia nos enseña acerca de Dios. Y para esto me acompañan dos grandes amigos, el pastor Arnaldo Cruz y Roger Hernández. Es un privilegio para nosotros hablar acerca de estos 12 tópicos. Nos vamos a gozar, vamos a aprender, vamos a profundizar y nos va a ayudar. La Biblia fue escrita para que nosotros experimentáramos no tan solo información teológica y religiosa, sino transformación en nuestra vida. Así que estoy muy emocionado de esta serie de estudios. Hoy yo más que contento de verdad de poder compartir con cada uno de nuestros amigos y recordarle que Dios no es como la gente lo vende, como una energía, como algo abstracto, sino que Él es real y que realmente Él quiere hacer un cambio en la vida de nosotros. Ya ve, yo quiero decirte que tú puedes acompañar y ampliar este estudio en tu especial del Centinela que tienes a la mano. Si no, trata de conseguirlo y compártelo con alguien más. Pastor Roger, Pastor Arnaldo, la percepción de Dios. Sabe que de niño nosotros tenemos diferentes percepciones de Dios. ¿Cómo es Dios? Fíjate, yo recuerdo en mi iglesia de niño, la iglesia de Betel en Santiago de los Caballeros, en mi país, mi hermana menor Orquídea, había un diácono en la iglesia y ese diácono iba bien vestido siempre con su traje negro, ¿sabe? Como se ponía en la iglesia. Y él era el encargado de poner el orden. Así que para mi hermanita, que tenía unos 3, 4 años, para ella, esa imagen de orden era ese diácono de la iglesia. Así que cuando ella lo miraba, ella le decía Papá Dios. Para ella, esa era la imagen de Dios. ¿Qué tal ustedes? Para mí, Dios, yo sabía que me amaba, pero que estaba decepcionado de mí. Hay dos palabras que caracterizaban mi experiencia con Dios en mi infancia: distante y decepcionado. Me amaba, yo sabía, porque Dios es amor. Eso se me quedó en la mente, pero constantemente estaba diciendo: Roger, otra vez con lo mismo, otra vez volviendo a fallar igual, y que estaba distante, que estaba en el cielo, que estaba en un lugar diferente a mí, que estaba arriba de mí, que estaba lejano a mí. Y no fue hasta que yo tenía 17 años que entendí realmente el concepto real y bíblico de Dios, y mi vida completamente cambió. Cuando comienza a cambiar tu percepción, comienza a cambiar tus acciones. Y en el caso mío fue interesante. Yo sabía también que me amaba, porque mis padres cuando yo nací ya eran de la iglesia, pero yo sabía que él le contestaba a todo el mundo menos a mí. Mira qué cosa interesante. Porque yo estaba pasando por una crisis muy fuerte en ese momento de mi adolescencia, que sufría de asma. Y entonces yo veía y yo oraba igual que todo el mundo y veía, y cuando iba a la iglesia todo el mundo daba testimonio. El Señor me contestó esta oración y decía: pero Jehová, ¿qué está pasando con tu siervo? Ayúdame en ese aspecto a mí. Y hasta que yo no vi su mano obrando directamente en mí, entonces yo no pude tener esa percepción clara de que Él no solamente le contesta a otros, sino que Él nos contesta a todos. Es interesante porque de acuerdo a esa percepción que tenemos nosotros de Dios, esa es la forma como tendemos a relacionarnos con Dios y a proyectarlo hacia los demás. Fíjate, la Biblia habla acerca de Dios, Pastor Roger, y describe a Dios. Es interesante ver cómo la Biblia menciona a Dios, que Dios es uno, ¿no? Pero al mismo tiempo menciona que Dios es uno y que también
es uno en tres personas la Trinidad. Vamos a hablar un poquito de eso para aclarar a los hermanos y amigos que nos están mirando. Vamos a hablar de ese Dios triuno. Dios es uno, pero también es tres personas. ¿Cómo podemos entender eso, Roger y Arnaldo? Sí, Arnaldo va a leer el pasaje bíblico, pero yo, la manera como lo he entendido, basado en esos pasajes bíblicos que vamos a leer en un momento, es que es como un huevo. El huevo tiene la cáscara, ¿verdad? La parte blanca y la yema y lo que está dentro del huevo es blanco y después de color amarillo. Son tres cosas, pero es un huevo solamente. Diferentes funciones, pero es un huevo solamente. Así que por eso es que es a la vez Dios es uno, pero es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, y a la misma vez encontramos nosotros, por ejemplo, que aunque es uno, tienen la misma misión. O sea, la misión de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo es salvarnos a nosotros, es protegernos a nosotros, es cuidarnos a nosotros, es ayudarnos para que podamos alcanzar las metas que nos hemos propuesto con la ayuda del Señor. Y en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, encontramos el momento cuando Jesús es bautizado. Y ahí lo encontramos a los tres en el mismo lugar. Encontramos que Dios Padre dice, este es mi Hijo amado en quien pongo todas mis alegrías o mi contentamiento, como aparece en el texto sagrado. Ese es uno. Aparece Dios Hijo, que aparece bautizándolo Juan el Bautista. Y aparece entonces también el Espíritu Santo en forma de paloma. Y allí encontramos a los tres en una misma escena, dando a entender que los tres estaban de acuerdo con este hermoso plan de salvación con el que se estaba salvando o iniciando el proceso de salvación de la razón. Fíjate qué interesante, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, y en Efesios capítulo 4, verso 6, la Biblia nos habla acerca de Dios diciéndole a Israel en Deuteronomio, mira, Israel, yo quiero que tú entiendas una cosa, Jehová uno es. Y fíjate que generalmente nosotros nos concentramos únicamente en el concepto de decir que Dios es uno y que ya no hay más. Pero lo interesante es que lo que Dios está dando a entender a Israel es que no deben adorar a otro, sino que deben adorar únicamente a Dios y consagrarse únicamente a Él y no poner a otro en el lugar de Él. Es lo que nos dice a nosotros el libro de Éxodo capítulo 20. Cuando normalmente la gente encuentra los 10 mandamientos en Éxodo 20, también aparece en Deuteronomio capítulo 5. Pero en Éxodo 20, antes de Dios comenzar a dar los 10 mandamientos, Él dice, acuérdese, yo soy Dios uno, fuerte. Y después dice, celoso. ¿Qué significa celoso? Él dice, yo no voy a estar compitiendo con la novela del Chapo. Yo no voy a estar compitiendo con las redes sociales. O sea, porque Él entiende que el espacio de Él, el lugar de Él en la vida de nosotros debe ser lo primero, lo segundo, lo tercero, lo del medio y también lo último. O sea, Él está diciendo, yo soy celoso de que yo quiero sentir en tu vida que yo soy realmente importante, porque Dios mandó a su Hijo único a morir por nosotros. O sea, cuando la gente no le da la importancia a ese concepto de hijo único, o sea, le está mandando lo único que tenía y lo dio por amor a nosotros. Entonces Él espera que este camino no sea solamente one way, que sea de doble vía. O sea, que así mismo, como Él da todo por nosotros, yo también pueda dar todo por Él. Hay una pelea constante entre Dios y ídolos. Los ídolos no son necesariamente estatuas que uno hace. Ídolo es cualquier cosa que intenta reemplazar a Dios, incluyendo cosas buenas. Un ídolo para mí puede ser... No, repite. Espérate, repite eso, porque hay mucha gente que entiende que un ídolo es solamente, como aparece en el libro de Salmo 115, que es algo que dice madera y eso con lo otro. Pero ese detalle que tú das ahora complica más la cosa. Dilo otra vez. Un ídolo es cualquier cosa que intenta reemplazar a Dios, aunque sea bueno. Porque alguien puede decir, bueno, yo no adoro estatuas. Yo no tengo ídolos. Sin embargo, los ídolos son cosas que intentan reemplazar a Dios. Mis hijos pueden ser mi ídolo, mi trabajo puede ser mi ídolo, el deporte puede ser mi ídolo. Entonces, hay una lucha constante por mi atención. Dios hace todo lo que ha hecho para llamar mi atención, para atraerme a Él. Dice, con lazos de amor yo te he llamado, yo te he buscado. Y también los ídolos tratan de empujarme. Entonces yo tengo que hacer la decisión por qué lado me voy. Por eso es que cuando Dios habla acerca de que Él es celoso, no es un celoso como eso que vemos en películas, que la gente maltrata a una mujer o algo para que mantenerla al lado de Él a la fuerza, sino que es una característica que solamente Dios la puede usar
bien usada. Dios no es un acosador, esa es la idea, ¿no? Dios no es un acosador, ¿verdad? No, exactamente. O sea, fíjate qué interesante. Estamos claros en el concepto cuando Dios dice, cuando la Biblia dice que Dios es uno. O sea, la idea es, no hay otro. Yo soy el único. Quiero ocupar el primer lugar en tu vida. Quiero ser el que dirige tu vida. Y es interesante porque 2 Corintios capítulo 13, verso 14, dice claramente el apóstol Pablo allí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es bien interesante ver cómo desde el Antiguo Testamento, este asunto de Dios uno, y en el Nuevo Testamento, cómo la iglesia primitiva entendía de que la Trinidad, 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como tú ponías el ejemplo de nuevo, Roger. Ahora, fíjate, cuando hablamos de Dios, yo recuerdo, Arnaldo, cuando uno está en el seminario teológico y comienzan a decirle a uno de Dios y comienza uno a estudiar esa característica de Dios, sempiterno, omnipresente, omnisapiente y todo eso, que sí es verdad, ¿verdad? Que sí es verdad. Pero es interesante porque cuando leemos la Biblia y vemos características de Dios, vemos a un Dios no lejano, vemos a un Dios que se interesa en resaltar no el hecho de que Él es omnisapiente, sempiterno, omnipresente, sino que es un Dios que se interesa por mí. Fíjate qué interesante, Arnaldo. Salmos 121, 1 y 2 menciona que Dios se interesa en mi persona, dice el salmista David. Y no solamente me llama la atención porque estamos pensando en el mismo salmo. No solamente se interesa en mi persona cuando él dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro solamente viene de Jehová. Pero ahí mismo del salmo dice, Él guardará tu salida y tu entrada. O sea, que Él está conmigo durante todo el trayecto de mi día. Y dice el Salmo 91, versículo 1, muy conocido también, que dice que Él es mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es más, Él es hasta mi almohada, porque dice el mismo Salmo, capítulo 4, versículo 8, yo me voy a acostar en paz y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces en ti vivir confiado. O sea, de vivir confiado es saber que mi seguridad no está en poner la alarma de la casa. Mi seguridad no está en poner rejas como la ponemos en muchos de nuestros países. Mi seguridad no está en ponerme el cinturón en el carro. Mi seguridad es saber que yo soy un hijo de Dios. Y yo creo es muy bonito compartirle esto a los padres. Porque hay muchos padres que nos están viendo en este momento que tienen sus hijos lejos de Dios y lejos de la iglesia. Y dice, ¿qué yo puedo hacer para que mis hijos vuelvan a Dios, para que mis hijos anden por buen camino? Óigame mamá, óigame papá. Antes que esos hijos fueran hijos suyos, esos muchachos ya eran hijos de Dios. Entonces, eso me da a mí como padre una seguridad de que aunque tengo mis hijos lejos en otro estado o en otro país, yo sé que aunque yo no estoy para cuidarlos y protegerlos, Dios está para cuidarlos. Cuando yo le enseño esa noción a mis hijos, cuando yo le enseño esa noción a las personas, la gente inmediatamente ya ve la vida desde otro punto de vista. Porque tengo problemas, tengo dificultades, tengo situaciones, tengo angustia, pero tengo un Dios que es mi mejor solución, no importando la crisis que yo estoy enfrentando. El concepto que te explota la mente es que el Dios que creó no el mundo, no estos planetas, sino que creó el universo. El Dios que era antes de lo que era cualquier cosa y será después de lo que es cualquier cosa. Ese Dios que creó animales, que creó este mundo, que creó el universo, ese Dios que creó las estrellas y el sol y la luna, ese Dios está interesado personalmente en mí. Esa es la diferencia entre el Dios de la Biblia y los demás dioses griegos de otras filosofías religiosas, donde nosotros tenemos que hacer, en otras filosofías religiosas, nosotros tenemos que tratar de alcanzar a Dios y tenemos que tratar como la manera de que vivimos y después ser reencarnados, y a veces que se salen en vaca y después de la vaca pues sale Sí. y tienes que cada generación se va a ir mejorando, a ver si alcanza la nirvana, a ver si alcanza. Y el Dios de la Biblia, en vez de nosotros alcanzarlo a Él, Él nos alcanza a nosotros. Wow. Él se humilla y se hace como uno de nosotros. Entonces, esa es una explosión de mi mente porque es un Dios personal. Imagínate, Elvis, que tú te encontraras con el presidente de los Estados Unidos. Tú estás en un aeropuerto y de momento está ahí él. Y tú digas, el presidente, una persona que lo conoce todo el mundo.
que todo el mundo lo ve en la televisión, y que tú lo vas a saludar y dices, saludos, presidente. Y que te diga, no, yo sé quién tú eres. Que te llame por tu nombre. Tú eres Elvis, tú eres el de Pacific Press, tú eres el que hace el Centinela. Yo he leído tus libros. Tú sabes cómo tú te sentirías. Y eso es un ser humano. Imagínate lo que es el Dios del universo, que no tiene por qué hacerlo, que lo hace. Eso a mí me hace sentir perfectamente confiado de que ese Dios tiene en control todo lo que está pasando en mi vida y me ama y tiene un propósito para lo que yo voy a hacer. ¿No? Y que nos enseña a nosotros que yo no tengo que hacer ningún sacrificio. O sea, yo estaba predicando en México y estábamos ahí en el área de Chiapas y fuimos a conocer una iglesia muy famosa, le llaman la iglesia de los 600 y pico de escalones. Y cuando fuimos a conocer la iglesia, tiene un ídolo, ¿verdad? O una virgencita, le llaman para mí, no sé cómo se llama la virgen, pero es una mini virgen porque era pequeñita. Y yo vi una señora, a mí me rompió el corazón, ver una señora, tenía que tener unos 76 años, subiendo de rodillas a los 600 escalones para cumplirle una promesa que le hizo esa virgen que estaba allá arriba. Entonces uno se pregunta, el único sacrificio que la Biblia registra grande no fue mío, fue de él. Fue de él de ponerse en el zapato mío, en este zapato lleno de lodo, en este zapato lleno de necesidad, en este zapato lleno de frustración, en este zapato lleno de problemas financieros, de problemas migratorios. Él vino a ponerse en ese zapato para decirme a mí, yo te entiendo, porque yo me puse ese zapato también, yo sé lo que está sin papeles, yo sé lo que es tener un matrimonio divino. ¿Verdad? Él era inmigrante, o sea, él vino, se puso en mis zapatos. Y ver que el Dios, como decías tú, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, descendió a ponerse el nombre mío para darme salvación. Eso solamente ya lo hace más grande de lo que él ya era. Y este Arnaldo y Elvis, como la gente dice a veces, cuando yo encontré a Jesús, Jesús yo no lo encontré. Él te encontró. Cuando yo conocí a Jesús, él me conoció a mí desde antes que naciera. Yo sabía quién tú eras, dice la Biblia. Yo sabía quién tú eras, sabía el camino que tú ibas a tomar. Así que, qué maravilloso Dios. Es bien interesante porque cuando miro estos textos, por ejemplo, mira qué hermoso, te va a gustar mucho este, Arnaldo y Roger, Salmo 8, 3 al 6. Cuando veo los cielos, la obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tenga memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, sobre todo lo pusiste bajo sus pies. Fíjate qué interesante. Ese Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, tiene un propósito para mí. Fíjate que, mira, es interesante porque uno escucha, ¿no? que el omnipotente, que Dios con miedo y con susto. Sin embargo, Dios no quiere ser percibido así. Dios quiere ser percibido como un Dios amante, cercano, que tiene un propósito para mí, que tiene un objetivo para mi vida. Eso es lo que estoy mirando en ella. Y a pesar de las crisis, porque tú vas a encontrar a un Job que el Señor, a mí me gustan las cosas. Tú sabes que Dios es un Dios simpático. Te voy a decir por qué. Él le dice a Job, vamos a hacer un jueguito tú y yo. Tranquilo. Le dice a Job, si me contesta una de estas preguntas, tú ganas $1 millón. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién fue que le dijo a la playa, tú no pasas de ahí? ¿Quién fue dónde estabas tú cuando hice el cielo? ¿Dónde estabas tú? Job no pudo, el Señor le hace casi 70 preguntas. Job no pudo contestar una sola. Pero mira la única pregunta que Job contestó. Cuando en el capítulo 1 y el capítulo 2, Job pierde los hijos, pierde todo lo que tenía, que era un hombre multimillonario, Job, en ese momento, y pierde todo. Job contesta de esta forma y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo puede una persona que lo ha perdido todo poder adorar a Dios? Porque él tenía una relación con él. No era que él estaba allá y yo estoy aquí. Es que no, en mi momento de prosperidad, esa prosperidad vino de él. Mi seguridad vino de él. Mi confianza me la dio él. Los hijos que yo tengo me los regaló él. Cuando yo entiendo que Dios, más que estarme buscando para estarme acosando, que fue lo que tú mencionaste, me está buscando para sanarme.
me está buscando para liberarme, me está buscando para restaurarme, me está buscando para bendecirme, me está buscando, dice él, para prosperarme. Y la prosperidad no es solamente financiera. Cuando tú estás estable emocionalmente, eso es prosperidad. Yeah. Cuando tú tienes tu familia bien en casa, eso es prosperidad. Cuando tú tienes salud, eso es prosperidad. Y él dice, yo deseo, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como yo me voy a encargar de que también prospere tu alma. Cuando leemos Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que Dios habló de muchas maneras a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesús. Nos quiere decir que necesitamos leer la Biblia en el contexto completo de la Biblia y que ahora necesitamos entender todo lo que la Biblia dice a través del personaje de Jesús. ¿Qué piensa Jesús acerca de nosotros? ¿Sabemos lo que piensa Jesús acerca de nosotros? Por lo que hizo en la cruz. A mí me gusta mucho una historia que leí hace mucho tiempo, que se paró un predicador y leyó el Salmo 23 a una congregación y la gente dijo amén. Y después se paró una viejita y leyó el Salmo 23 y la gente se puso a llorar. Entonces el predicador le preguntó a un amigo, ¿por qué cuando yo lo leí la gente dijo amén? Y cuando lo leyó ella, la gente comenzó a llorar y dice, bueno, tú conoces el Salmo, pero ella conoce al pastor. Ahí es. Entonces conocer a Jesús no es algo de que yo tengo una relación intelectual con él, de que yo sé que existe, que yo sé que está allá en el cielo, que yo sé que creo cosas, que es sempiterno y todas las eternas cosas que quiero decir, sino que es un Dios personal, un Dios mío, que se interesa por mí, que sabe quién yo soy y que ha creado un propósito tan individual como las huellas digitales. Exactamente. Entonces, vimos nosotros que en la Biblia habla de un Dios único, Dios uno es, y ese Dios que es uno, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que se interesa en mí, que se preocupa por mí, que tiene un propósito para mí, que quiere ser cercano para mí, que quiere salvarme. Ahora, fíjate qué interesante, Roger y Arnaldo. Cuando yo miro la vida de Cristo y lo que Cristo predicó, lo que Cristo vivió, encuentro no simplemente el hecho de los milagros, sino que encuentro que en el ministerio de Cristo se revela y esas creencias que podemos encontrar en la Biblia, esas verdades que podemos encontrar en la Biblia. Fíjate que en la vida de Cristo también encontramos la Trinidad. Arnaldo mencionaba el evento del bautismo, donde estaban presentes Cristo bautizándose, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y el Padre que le habla. Pero hay otros momentos también cuando está presente ese Dios triuno, las tres personas de la Trinidad, el nacimiento. ¿Te acuerdas? Del nacimiento, la concepción. Correcto. Sí, hay como que el Espíritu hace que el bebé está y alaba al Señor y es concebido por el Espíritu Santo. Este concepto de los tres en uno es un concepto que los teólogos han estado debatiendo. Yo en lo personal, yo pienso, la pregunta que yo me hago cada vez que leo la Biblia es ¿cómo esto afecta a mi vida? Y hay veces que hacemos debates interminables acerca de cosas que al final del día cada uno se va a su casa pensando igual como llegó. Yo quiero un Dios que no tan solo, si yo pudiera entender todo acerca de Dios, no fuera Dios. Por eso es que es tan difícil entender el concepto de Trinidad. Si yo lo pudiera entender todo, entonces Él fuera igual que yo y Él no es igual que yo. Es ese misterio, es esa cosa que todavía cada vez estoy tratando de entender más. Es una de las características más lindas de Dios. Y encontramos el hecho de que, por ejemplo, Jesús cuando se va, dice, yo me voy porque le voy a enviar al Espíritu Santo. Le da una función. Claro, nadie manda a nadie que sea peor que él o que sea menor que él. O sea, te está mandando un igual y le dice más. En Hechos capítulo 1, especialmente en el versículo 8, le dice, mira, y recibiréis poder, ¿verdad? Y va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, la única forma de nosotros poder compartir este mensaje, de poder hacer relevante este mensaje, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a poner las palabras en ti. ¿Para qué yo necesito el Espíritu Santo? Vamos a hacerlo práctico esto. Cuando tú tienes un esposo que es boca de cocodrilo y que tú amas a ese hombre, pero no le amas la lengua que tiene, tú necesitas el Espíritu Santo para cambiar a ese hombre. Porque dice que el único que cambia es el Espíritu de Dios. El único que transforma, el único que guía es el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes un jefe explotador, que te exige mucho pero te paga poco, tú necesitas el Espíritu de Dios para ir a donde ese jefe a pedirle un aumento. O sea, el Espíritu Santo, Dios Padre hizo un trabajo
extraordinario y sigue haciendo, Dios Hijo también, pero el Espíritu Santo es el que hace ahora la vida espiritual más práctica y más relevante al día a día con nosotros. Nosotros no podemos criar hijos en este tiempo si no es con la sabiduría del Espíritu Santo, porque si el que cría sin el Espíritu Santo está criando literalmente delincuentes, por más que le dé cosas buenas, por más que le dé todo lo que quiera, por más que lo trate bien, por más que lo ponga en las mejores escuelas, el único que ayuda a que uno pueda sacar adelante a los muchachos y hacerlos hombres de bien para la sociedad y para Dios, tiene que ver con el Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres todavía siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Es interesante porque desde la misma concepción de Cristo aparecen las tres personas, ¿no? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, dice en San Lucas capítulo 1, verso 35. Y entonces el Padre estaba allí también, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ahí estaban los tres. En el bautismo de Cristo, los tres. Luego Cristo en la cruz del Calvario le dice al Padre en Lucas 23, 34, allí rogándole al Padre Jesús, el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate como aún el Padre, en la cruz, Cristo mantiene esta conexión con el Padre. Pero luego en Juan 14 le dice, les enviaré un consolador, lo que tú decías. O sea, fíjate qué interesante cómo y las tres personas de la Trinidad en el ministerio de Cristo estaban ahí presentes, estaban ahí mencionadas, estaban ahí sustentadas por Cristo Jesús. Así que, y tratando de hacerlo cercano. O sea, no simplemente es un conocimiento teológico, no simplemente es una discusión, como decía Roger, que yo me voy para mi casa creyendo una cosa y cuantas cosas, sino que es algo práctico. Cristo muere en la cruz del Calvario por mí, intercede por mí, el Espíritu Santo me da sabiduría, me ayuda para cambiar diariamente, es parte de la vida diaria. Uno de mis mejores amigos, que hace poco falleció, se llama Juan Francisco Altamirano, tenía una frase que probablemente resume lo que hemos estado hablando hoy, y él decía, el cielo entero a tu favor. Dios no está enojado contigo, no quiere que te pierdas, no quiere que tengas la vida peor posible, tiene un propósito para tu vida, el cielo entero a tu favor. Cuando tú operas bajo esa presuposición, tu vida cambia. Y yo les digo, ¿verdad?, a las personas que nos están mirando y escuchando, que la vida solamente tiene sentido cuando Dios entra en la vida de nosotros. Tanto Dios Padre, para fortalecerte, animarte, ayudarte a seguir hacia adelante. Entra Dios Hijo, para que a través de Él tus sueños puedan ser realidad. Y entra el Espíritu Santo, que es el que hace que tú puedas mantenerte firme en los momentos ambivalentes de tu vida y puedas tener una luz clara para poder seguir en el camino hacia adelante. Mi querido amigo, al terminar el estudio de hoy, quiero invitarte a que aceptes a Dios como tu Salvador personal, que entres en una relación con Él y que te dejes cuidar por Él. Dile en oración, querido Padre, te acepto, Dios triuno, único Dios, Padre de todo, Creador del cielo y de la tierra. Entra en mi vida y toma mi existencia y dale dirección.